Le damos la bienvenida a las personas que se unen a nosotros por medio de YSUCA, La Voz con Voz, y aquellos que también se conectan con nosotros en línea. Las personas que están en línea pueden hacer sus preguntas por medio de la página del Congreso de Teología y también serán respondidas aquí por los ponentes. En este momento vamos a comenzar con nuestra primera ponencia. El padre Javier Vitoria, presentado por Manuel Acosta, uno de los profesores del Departamento de Teología. Un aplauso. Buenas tardes. En nombre del departamento... No se oye, ¿se oye? ¿No se oye? Hola, ahora sí. Buenas tardes. En nombre del Departamento de Teología y del Centro Monseñor Romero, presento a Francisco Javier Vitoria Cormenzana, el hermano que nos dará esta primera conferencia de la tarde. Isidro Vitoria y Antonia Cormenzana se acercaron por amor y trajeron a este varón, quien nació el 5 de abril de 1941 en la calle Ledesma, Abando, Bilbao. Es el primero de 4 hermanos. Javi Vitoria, como sus amigos le conocemos, es un ser humano de calidad invaluable, presbítero diocesano de la diócesis de Bilbao. Como él afirma, es un laico liberado para presidir una comunidad cristiana en sintonía con los signos de los tiempos. Es teólogo, doctor en teología, ha escrito libros, artículos, ha dado clases, incluyendo nuestro departamento de teología de la UCA, ha pertenecido al Consejo de Redacción de Iglesia Viva, es miembro del Consejo Directivo de Cristianismo y Justicia, miembro del Comité Ético Español de la Banca Ética Popular y miembro del equipo pastoral de la parroquia El Salvador de Bilbao. En el país está vinculado a la UCA y a la diócesis de Chalatenango, para la que ha servido de puente en un proyecto de cooperación interdiocesana. De su producción teológica merece la pena mencionar 2 libros. El primero, titulado No hay territorio comanche para Dios, donde por una parte reivindica que Dios es contemporáneo de los hombres y las mujeres de nuestra cultura, aunque al mismo tiempo sea contrario a sus males, y por otra demanda la necesidad de resaltar la vinculación de Dios con las víctimas de la injusticia. En este escenario, Dios se convierte en testigo molesto, airado y literalmente furioso por lo que está pasando hoy en el mundo. El segundo libro es denominado Una teología arrodillada e indignada, al servicio de la fe y de la justicia, cuyo prólogo lo hace Gustavo Gutiérrez. Este libro constituye una continuidad y síntesis del trabajo realizado durante más de 30 años por el Centro de Estudios de Cristianismo y Justicia de los Jesuitas de Cataluña, para hacer visible el vínculo indisoluble entre la fe cristiana y la lucha por la justicia. Sin embargo, para Javier Vitoria, su currículum académico no es tan importante como sus experiencias humanas. Es un teólogo de comunidad militante y de frontera. Con ustedes, Javier Vitoria, y la precedencia de hacerse teología de los mártires sobre el hablar de Dios de los teólogos. Buenas tardes a todas y a todos. Me temo que hoy no podrán coger el autobús de las 8, me temo.
Bien, un par de cosas antes de entrar en materia. No he cambiado el título de mi intervención. He retocado el contenido, puesto que no es lo mismo pensar desde Bilbao que pensar desde El Salvador. Y le he añadido un subtítulo a mi intervención, que es «Solo la ejemplaridad es digna de fe», que es un retoque de aquello que von Balthasar afirmó de que solo el amor es digno de fe. Y, por último, yo comprendo que el título de mi intervención pues, es un título aparentemente muy técnico y que utilizo la palabra teología, pero quiero utilizar la palabra teología en un sentido amplio, con distintos significados y analógico, por lo tanto. Porque lo que voy a decir yo sobre el hablar de Dios de los teólogos y sobre la necesidad de referirnos a las historias de los mártires es, en mi opinión, una responsabilidad que tenemos todos aquellos y aquellas que intentamos balbucear el nombre de Dios en el siglo XXI. Es igual que seamos teólogos, que pastoralistas, que catequistas, que educadores de la fe, que monitores. Basta con ser creyentes, porque al final todo creyente tiene que formular su fe, y la formula, de hecho. Todos los creyentes rezamos el Padre Nuestro, la oración de Jesús. Y la primera que yo quiero plantear aquí es si hoy, dadas las circunstancias del mundo, es posible llamar a Dios Padre. Y si hay historias en este mundo que acreditan esa invocación de Jesús de Nazaret que hemos recibido con respeto. Bien, y dicho esto, entro en mi intervención. En primer lugar, tengo que decir que estoy muy agradecido a la invitación que se me ha hecho para participar en este congreso, pero desde el primer momento pensé que asumía una gran responsabilidad. En esta tierra salvadoreña y en este campus universitario se ha producido una confluencia sin parangón entre una palabra reflexiva sobre la historicidad de la salvación de Dios, del Dios de los pobres, y un conjunto de discursos biográficos acerca del Dios de la vida que le acreditan como tal en un panorama mundial de muertes injustas, testificándole por medio del martirio. Entre el hacerse teología o palabra sobre Dios hecha carne, entregada y sangre derramada de los mártires, y el hablar de Dios de los teólogos, ha brotado una sinergia sumamente beneficiosa para volver a dar nombre a Dios, al Dios amigo de la vida, en nuestro momento histórico. Y por eso, pues es una gran responsabilidad para mí hablar aquí. ¿Y qué es lo que me he preguntado? ¿O a qué preguntas voy a responder? El lema de este congreso, el legado de los mártires cara al futuro, me ha llevado a preguntarme sobre el aporte que la memoria subversiva y peligrosa de los mártires pone a disposición del quehacer teológico, no solo en la Iglesia salvadoreña, sino en cualquier porción de la Iglesia universal. El oficio del teólogo tiene algo que aprender de la vida de los mártires. El hacerse teología o cristología de los mártires ofrece significados evangélicos que pueden hoy y en el futuro acreditar, orientar y enriquecer el pensar y hablar de los teólogos acerca de un Dios que salva a los seres humanos por medio de la entrega de Jesús de Nazaret, el Hijo, y del Espíritu Santo. A esta pregunta es a la que yo trato de responder en este ensayo de reflexión.
Para responder a esta pregunta y para ensayar la respuesta, voy a repasar mi propio itinerario teológico, que aunque modesto en lo personal, es semejante al que hemos seguido muchos teólogos y teólogas europeos de la generación del Posconcilio Vaticano II. Me he decidido por esta opción porque el lenguaje teológico pertenece al orden del testimonio y no al de la ciencia neutra sobre Dios. Todo teólogo, sea o no consciente de ello, dialoga desde un contexto histórico determinado, en primer lugar consigo mismo y solo en un segundo momento con sus coetáneos. Él es su primer interlocutor. Su fe, su caridad y su esperanza salen en busca del auxilio de la inteligencia para creer mejor, amar mejor y esperar mejor en este mundo. Por eso mismo el resultado de su búsqueda, cuando es verdadero, es un lenguaje autoimplicativo, un momento de la propia confesión narrativa del teólogo. Y esto es lo que voy a hacer, confesar narrativamente mi experiencia de teólogo y las referencias que a lo largo de mi vida como teólogo pues he tenido para poder balbucear palabras sobre Dios. He elegido 3 momentos y aunque el texto que daré para su publicación es más largo, yo pasaré más rápidamente por el primero de ellos, más extensamente sobre el segundo para detenerme en el tercer momento. Primer momento de mi vida como teólogo, hablar de Dios bajo la mirada sospechosa del incrédulo. Hablar de Dios bajo la mirada sospechosa del incrédulo. En septiembre del año 2014 comencé mis estudios de teología, es decir, ha hecho 50 años. En diciembre del 2015 terminó el Concilio Vaticano II, van a hacer 50 años. Y en estos 50 años la teología ha cambiado de manera asombrosa. Veníamos de una teología decadente, como la ha llamado el Papa Francisco, a la teología del manual, a la neoescolástica, etc., ¿no? Y el primer libro que yo leí de teología se llamaba así, bajo la mirada sospechosa del incrédulo, creer bajo la mirada sospechosa del incrédulo. ¿Qué es lo que planteaba este libro? Pues los nuevos cambios culturales, el proceso de modernidad, planteaba una cuestión no meramente especulativa, la existencia o no de Dios, a la que responde o debe responder la filosofía, sino que en el corazón mismo de la vida cristiana había surgido un problema existencial emparentado con la salvación del hombre. Estaba en juego la necesidad de acreditar la esperanza viva en la buena noticia de la salvación de Dios acontecida en Jesucristo en el interior del marco cultural de la modernidad. Y la pregunta a la que había que responder era esta: ¿tenían razón los maestros de la sospecha al considerar falso a Dios porque adultera la verdad del ser humano? ¿Tenían razón? Nietzsche, Freud, Marx, Feuerbach. ¿O la tiene la tradición profética y la de Jesús de Nazaret al afirmar el carácter verídico de Dios precisamente porque ayuda a volverse verdadero al ser humano y a construir en verdad su vida? Esta era la cuestión a la que en un primer momento pues la teología que yo estudié intentaba responder. Pero voy a pasar de este primer momento, no me voy a extender en el más. Pronto, en los años 70, entré en un segundo momento de mi manera de pensar y de hablar de Dios. Se trataba de hablar de Dios bajo la mirada interruptora de las víctimas y la mirada inerme de los pobres. Hacia el año 70, o hacia los primeros años 70, primero de los 70, constaté que el proceso de emancipatorio, el proceso de la modernidad,
como diría Benjamin, caminaba sobre cadáveres y había entronizado como sujeto al burgués varón y propietario, lo había hecho sujeto adulto de la historia. La historia de la libertad era una historia constante de sufrimiento y la libertad se había engrandecido y progresado sobre las espaldas de la masa damnata de los muertos. En la historia de la libertad, como la naturaleza, había prevalecido el derecho del más fuerte, de los triunfadores, pero ay de los vencidos. Entonces comprendí que la teología ya no podía contentarse con pensar como compatibles al hombre como sujeto histórico y al Dios Señor escatológico de la historia. Ni era suficiente ya el reconocimiento del Concilio Vaticano II acerca de la autonomía de lo temporal. Necesitaba la teología hacerse cargo de los efectos de la razón emancipadora y dejarse acompañar singularmente por los sufrimientos de la época moderna. Pronto esta nueva perspectiva de la teología política europea se vio muy reforzada y enriquecida, no sin algunas reticencias fruto del eurocentrismo de los teólogos europeos, por la irrupción en el panorama teológico de la teología desde el reverso de la historia, que tenía como punto de vista al pobre y al oprimido. A mí esto me pareció un cambio de paradigma. Ahora la teología tomaba su intento de hablar de Dios envuelta por la mirada de las víctimas y de los pobres. El teólogo, como hicieron Francisco de Asís con la mirada del leproso y Bartolomé de las Casas con la del indio, mira la realidad con los ojos de las víctimas de la injusticia y busca nuevamente la inteligencia para creer, amar y esperar mejor. También en el quehacer teológico se hacía verdad que todo es según el dolor con que se mira. Dejarme mirar por los vencidos y excluidos al mirar la realidad me permitió reconocer algo fundamental para la teología cristiana, que el pobre es revelación de Dios, o dicho en jerga teológica, que los pobres son lugar teológico. La teología europea condensó este desafío en la conocida fórmula cómo hablar o pensar de Dios después de Auschwitz. Así escribe un superviviente de la catástrofe: hoy pienso que solo por el hecho de haber existido Auschwitz nadie debería hablar en nuestros días de providencia. Después de lo de Auschwitz, hablar de Dios o funge como clamor por la salvación de los que sufren injustamente, de las víctimas y de los vencidos de la historia, o es un hablar vacío y carente de promesas de salvación, incluso para los que viven. En la teología de la liberación latinoamericana encontré enunciado este desafío con su propio acento y reformulada la pregunta provocada por el Holocausto. Desde Perú se ha rehecho la interpelación: ¿cómo hablar de Dios desde Ayacucho? Desde El Salvador se ha afirmado: no hacemos teología después de Auschwitz, sino durante Auschwitz. Y desde Brasil, los compañeros cargados de razón, de llanto y sangre, metidos en la muerte diaria de millones, se preguntan: ¿cómo hablar de Dios dentro de Auschwitz? Los sufrimientos de las víctimas plantean un gran desafío a la teología: saber cómo se puede hablar de Dios en su presencia. Como dice Rogelio Porcel en El Salvador, ¿cómo es posible que precisamente aquí, a donde he llegado tantas veces para decir que Dios es un Dios cercano y que nos quiere, que no queda indiferente ante el dolor, que precisamente aquí suceda una masacre tan espantosa? ¿Cuántas veces no decimos que Dios actúa en nuestra historia, pero si actúa, ¿cuándo acaba esto? ¿Y tantos años de guerra? ¿Y tantos millones de muertos? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Dios y las masacres humanas? Esta es la gran pregunta, infinidad de veces repetida como queja a Dios por los justos.
Ayer José Luis Sicre en su intervención ponía sabiamente el dedo en la llaga que tanto hiere a todo intento de hablar de Dios. Los hombres matamos a nuestros hermanos. Son verídicas las palabras del sabio de Israel que hoy leíamos en la primera lectura de la liturgia, que desautorizaban a los impíos que justifican la muerte del justo, o llevan razón las palabras de los victimarios. El teólogo debía enfrentarse con la búsqueda de un nuevo lenguaje y de una praxis que hiciera inolvidables esos sufrimientos injustos. Esta demanda se asienta en la identidad misma del Dios sobre el que habla la teología cristiana. La experiencia de la injusticia tiene significación teológica. Los destinatarios preferentes de nuestro lenguaje sobre Dios ya no son los descendientes de Nietzsche, de Freud, de Marx o de Feuerbach, sino las víctimas y los pobres. En el mártir Ignacio de Acuría encontré respuesta a este desafío. En su teología del pueblo crucificado, como el signo principal de la presencia de Dios en la historia, que nos recordaba el otro día Marta, pues encontré una respuesta que me pareció radicalmente fiel a la doctrina soteriológica cristiana, a una de las claves de la doctrina soteriológica cristiana, y es que fuera de la cruz no hay salvación. Fuera de la cruz no hay salvación. Bien, no me voy a extender en esa respuesta. Diré que el paso del tiempo, 2015, ha reforzado esta necesidad de pensar a Dios bajo la mirada interruptora de las víctimas e inerme de los pobres. Empieza a no tener sentido la referencia después de Auschwitz. El mundo se ha convertido en un campo de concentración. Auschwitz se perpetúa en la barbarie mundial del siglo XXI, la inhumanidad de un mundo donde el presente de millones de seres humanos es vivir infrahumanamente y el exterminio es su futuro inmediato, y donde simultáneamente, atención, una minoría privilegiada de la misma especie vive indiferente ante los llantos inaudibles de los que no esperan ya de nadie, sin percatarse que indiferencia y crimen son lo mismo. Esta injusticia que clama al cielo la provoca una economía de la exclusión y la inequidad que mata y origina una cultura del descarte, como ha denunciado el Papa Francisco. Mamón ha vuelto, el ídolo ha vuelto. Y desde este contexto actual tiene sorprendente actualidad la editorial que Yacuría escribió en 1979 con el título «A sus órdenes, mi capital». A sus órdenes, mi capital. Nuestro mundo es un enorme archipiélago formado por porciones del pueblo crucificado de diferente magnitud. Cada una de ellas es el cuerpo crucificado de Cristo en la historia. Los teólogos del siglo XXI, quienes hablamos de Dios en el siglo XXI, deben, y me temo que deberán por mucho tiempo, a millones de seres humanos coetáneos, aniquilados injustamente, una respuesta a su grito extinguido hace mucho, dirigido a un Dios mudo. Toda esta reflexión no puede menos que evocarme a aquellos versos de Atahualpa Yupanqui que cantábamos cuando éramos jóvenes. Hay una cosa en la tierra más importante que Dios, que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Y por eso resulta crucial para el quehacer teológico, crucial para el hablar de Dios, cómo accede el teólogo a la experiencia de las víctimas de la injusticia. Pues como advierte Juan Bautista Metz, desde el lugar privilegiado de una silla académica, mucho de lo que es fundamentalmente importante para la teología hoy permanece invisible e irreconocible. Esta experiencia, la experiencia de las víctimas de la injusticia, no acaece ni a través del conocimiento de los informes sobre las desigualdades internacionales y locales, ni por medio del dominio intelectual de las teorías de la justicia.
Ambas diligencias son muy necesarias, pero todo ello es insuficiente para que la experiencia de la injusticia brote y, consecuentemente, el teólogo y su teología no tendrán acceso a su inherente significación teológica. Para convertir la realidad de la injusticia en argumento teológico, es preciso conocerla desde dentro, cargando con ella. Así lo enseña el legado de los mártires del siglo XXI. Hay que cargar con ella, desde dentro. No basta con leer informes, hay que dejarse tocar. No basta leer informes sobre los pobres, conviene oler y tocar a los pobres. Tercera, por lo tanto, no se puede permitir hablar del Dios cristiano como si los pobres no existieran, ¿no? Esto sería mi conclusión de este segundo momento. Tercer momento, hablar de Dios en la compañía acreditadora de los mártires. Desde finales de los años 70 tenía yo rondando en mi interior una propuesta de Juan Bautista Metz, realizada en el contexto de la pregunta sobre la posibilidad de hablar después de Auschwitz. Voy a tratar de explicarla, puesto que la mayor parte de ustedes no son técnicos en la materia. ¿Qué es lo que decía Metz? Metz dice, mire, ante el panorama del sufrimiento y la historia de los vencidos, la teología argumentativa y conceptual ha acabado, ha fracasado. ¿Por qué? Porque no es capaz de conciliar la historia del sufrimiento con la historia de la redención de Dios. Y por lo tanto, hay que volver a lo que él llama la teología narrativa, de la que el otro día nos mencionó Pepe Castillo, ¿no? Bueno, y por lo tanto, todas las argumentaciones especulativas de los teólogos modernos, por muy sutiles que sean, no sirven. Y entonces Metz, pues le coge, va desde Moltmann hasta Silebe, no deja títere con cabeza, como es su costumbre. Y por lo tanto, dice Metz, la teología debía limitarse a seguir narrando la historia sagrada prácticamente, esto es, estando a un mismo tiempo dispuesta a salvar efectivamente. Y la verdad es que cuando Metz dice esto, pues lo que hacía era recordar que la comunidad cristiana no es fundamentalmente una comunidad argumentativa, sino una comunidad narrativa y anamnética. Lo que constituye fundamentalmente a la comunidad cristiana es hacer memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Yo me di cuenta que esta propuesta de Metz emplazaba mi oficio de teólogo con una nueva tarea, la de referir este oficio ineludiblemente a los testigos y testimonios actuales de la fe cristiana, que son quienes median real y efectivamente entre historia de salvación e historia del sufrimiento humano. Pero ¿qué ocurría? Que en el panorama teológico europeo no encontré ninguna respuesta práctica a la sugerencia de Metz. A lo sumo, alguna referencia formal a la condición narrativa de la teología. Pero en la teología europea no había noticias de historias actuales e intempestivas de solidaridad y entrega que hiciesen nuevamente correr rumores acerca de la presencia del Dios de vida por este mundo que ha globalizado la indiferencia ante el sufrimiento de las víctimas de la injusticia. Las historias de salvación que merecían ser narradas y recordadas parecían que se habían terminado con las consignadas en las Escrituras. La densa nube de testigos de la fe de la que habla Hebreos parecía desaparecida de la actual historia de la salvación. La propuesta de Metz me parecía inviable sin historias actuales de salvación que recordar y narrar. Me parecía inviable. No desconocía la normatividad de los relatos fundacionales del cristianismo o de la teología narrativa del Nuevo Testamento, como la denominó José María Castillo, pero pensaba que entre ellos, entre esos relatos fundacionales y las posibles historias humanas y cristianas de hoy,
por ser buena noticia para las víctimas y los pobres actuales, debía establecerse una circularidad hermenéutica. Los relatos de las historias fundacionales, los evangelios, nos permitirían percibir lo salvífico de las historias actuales y estas, los miles de nuevos evangelios escritos con sangre y algunos con sangre y tinta, que son los relatos de estos testigos, de estos mártires, nos harían capaces de captar mejor lo que expresaban aquellos relatos de la salvación, los evangelios. Solo, me parecía a mí, esta circularidad haría posible que una teología narrativa y rememorativa activara todo su caudal de efectos de sentido y su capacidad de superar las insuficiencias de una teología de la salvación puramente argumentativa. Mártires y teología salvadoreña. En este punto retomo aquella confluencia sin parangón que he mencionado al comienzo de mi intervención. Los años 80 del siglo XX, lo saben ustedes mejor que yo, son para El Salvador el tiempo de los mártires, testigos de la fe y la justicia y víctimas del odium fidei et justitiae. Tiempo de testigos y testimonios ejemplares de Jesús, el crucificado, resucitado por el Dios de vida. Tiempos de historias de hombres y mujeres que en El Salvador se hicieron cristología, teología, tratando de bajar de la cruz al pueblo crucificado hasta el extremo de la entrega de su propia vida y de la sangre derramada, haciendo correr por el mundo rumores acerca de la vigencia histórica del Dios de los pueblos crucificados. Fue un tiempo de barbarie, en el que el odium justitiae produjo un número incontable de muertes, asesinatos de hombres y mujeres que estructuralmente reproducen el martirio de Jesús. Unas veces esas muertes fueron muy notorias, todos lo sabemos, y otras veces pues fueron muertes que pasaron, no aparecieron en las primeras páginas. Pero quiero decir aquí, y quiero dejarlo bien claro, todas esas historias, todas ellas, constituyen los grandes relatos de un pueblo mártir. Y con independencia de su nombradía, son igualmente relevantes para la fe de la Iglesia y para la teología. Todas esas historias, todas ellas. Y a partir de aquí tengo que decir que cuando me encontré con estas historias no tuve la menor duda. Todas las historias de los mártires conectaban con la canonicidad del corpus tradicional cristiano porque son historias de seguimiento de aquel crucificado y resucitado del siglo I, cuyo recuerdo subversivo mantiene hasta hoy la chispa de la fe en un Dios que nos libera de la muerte y del pecado. Recordarles a los mártires era también una memoria passionis peligrosa, porque suponía un cuestionamiento radical de las bases desde las que se había construido la sociedad en la que los mártires salvadoreños habían vivido. Sobre ellos también se descargó la furia de los que vieron en peligro sus privilegios y en ellos también se vislumbró una nueva forma de dar sentido a nuestra existencia. Por eso muchos campesinos salvadoreños ven con total espontaneidad la continuidad que existe entre Jesús y sus mártires. Y lo expresan muy bellamente en una frase, cabalito lo que le pasó a Monseñor Romero. Pero además, segundo asunto importante, descubrí que la teología salvadoreña se había convertido novedosamente en una dimensión de la pastoral de acompañamiento del pueblo martirial. Y así lo reconoce, no voy a leer su texto, pero así lo reconoce expresamente John Sobrino en uno de sus textos. En El Salvador, había encontrado por primera vez, y estoy dispuesto a defenderlo en cualquier foro, una teología emparentada materialmente y no solo intencional o formalmente con la propuesta de Metz.
La memoria de los mártires guiaba y fecundaba la teología y ésta orientaba y categorizaba aquella memoria. Así lo ha mostrado con clarividencia y profundidad la investigación de mi paisano, colega y amigo Roberto Casas, un libro que se titula, es una tesis doctoral que yo le dirigí, Dios pasó por El Salvador, la relevancia teológica de las tradiciones narrativas de los mártires salvadoreños, una obra de referencia para hablar de esto, de referencia. La obra es de él, yo la dirigí como dirigimos todos los directores de tesis, es decir, miramos, corregimos faltas de ortografía, pero el que sabe de eso era él. Tengo que decirlo para que no apuntarme ningún tanto. Los teólogos salvadoreños han sido testigos de excepción de muchas de estas tradiciones. Han participado en ellas y las han alimentado impulsando iniciativas para fortalecerlas. Bueno, ustedes saben esto, el Centro Monseñor Romero, han puesto la infraestructura de las instituciones en las que trabajan al servicio de esas tradiciones, la Carta a las Iglesias, el Servicio de Publicaciones de la UCA, etc. Y esto ha hecho posible que los relatos de los mártires hayan pasado de ser mera ilustración, no son los ejemplos que se ponen. Esto que dice una amiga mía cuando escribo, cuando en una conferencia dice, ¿por qué no pones ejemplos? Bueno, pues no son mera ilustración de las categorías teológicas, sino que se han convertido en referentes para la teología pudiera tomar a la realidad como punto de partida y finalmente incorporar lo narrativo al teologar propiamente dicho. La teología se ha convertido así en acompañante reflexiva de la actividad de una iglesia que no solo participa en los movimientos de liberación histórica, sino que también genera tradiciones narrativas que cantan y celebran la gracia salvífica que Dios ha derramado en medio de su pueblo a través de sus mártires. Esta es la experiencia de la semana pasada cuando estuve en la celebración de Rutilio, algo que personalmente me conmovió, ver cómo el pueblo protagonizaba aquella historia, aunque allí en el túmulo que habían levantado había muchos eclesiásticos, pero cuando se recuerda a Rutilio se recuerda también a los 2 campesinos que murieron con él. Tenían menos renombre, pero son igualmente mártires y su vida tiene la misma significación. Bien, de este rico legado me he atrevido a extraer algunas enseñanzas para el futuro. ¿Para el futuro de qué? Pues del hablar de Dios en este mundo, que ha globalizado, como he dicho hace un momento, la indiferencia ante el sufrimiento de los excluidos. Primera enseñanza, los mártires, acontecimiento revelatorio para el teólogo. La teología salvadoreña contempla la biografía de los mártires como un acontecimiento revelatorio de Jesucristo, como una experiencia ofte, se hizo ver. Voy a leer un texto de John Sobrino, un texto reciente, 3 años, todavía no sé si no tiene 3 años, 2 años y medio. Me topé con el cristianismo en Aguilares, a 30 kilómetros de San Salvador, el 12 de marzo de 1977. El padre Rutilio Grande fue asesinado con 2 campesinos. Ese día, y en lo que ocurrió inmediatamente después, subrayo, irrumpió un cristianismo que yo nunca había vivido ni sospechado. Se habían roto las reglas, no ya del bien, sino las del mal, aunque la crueldad contra los pobres había comenzado antes. Pero en Rutilio y en Monseñor Romero, convertido desde ese día en defensor ex oficio del pobre, también Jesús de Nazaret, conocido y estudiado durante años, se dejaba ver ofte. Repito, también Jesús de Nazaret, conocido y estudiado durante años, se dejaba ver ofte. No es lo mismo conocer que acceder a la verdad de Jesús. No es lo mismo el conocimiento que la verdad, no es lo mismo, como hace muchos años explicó Walter Benjamin.
e irrumpió, sigo con el texto, un cuerpo eclesial con la conversión al pobre, la locura de las bienaventuranzas y el amor mayor, un cuerpo unido como nunca y decidido a seguir. Muchos oraban al Padre Celestial, se palpaba la convicción, el compromiso y el orgullo de ser cristiano. Fue un nuevo bautismo. En el acontecimiento del martirio, la teología advierte, por una parte, el carácter singularmente kenótico del tiempo de los mártires. No hay espacio para el idealismo romántico. La realidad de tantas muertes dejó evidentemente dolor, traumas morales, vacío, debilidad. Pero por otra, tampoco la teología guiada por los mártires y acompañada por los mártires, tampoco deja espacio a la desesperanza. Proclama igualmente ese tipo martirial como propicio, kairótico, para la realidad salvadoreña y latinoamericana. La década de los 80 se había convertido paulatinamente, gracias a los mártires, en un crisol de salvación. El hablar de Dios se había visto necesariamente referido a unas vidas entregadas hasta la muerte por ponerse del lado de los pobres, prestar su voz a los sin voz y responder así a esa sed de justicia que clama al cielo. Son las vidas y las muertes de Monseñor Romero y demás compañeros y compañeras mártires, o la de los campesinos masacrados en el Zumpul o en el Mozote. El discurso teológico quedaba definitivamente marcado con las señas de identidad de El Salvador crucificado, En este acoplamiento, la palabra del teólogo sobre Dios de la salvación se vio enriquecida por el acallamiento de esas vidas, que se tornan singularmente elocuentes para narrar la permanente condición histórica de la salvación de Dios, atribulada pero no aplastada, en apuros pero no desesperada, acosada pero no abandonada, una y mil veces derribada pero nunca rematada, desconocida aunque bien conocida, entregada a la muerte pero siempre viva, afligida pero siempre alegre, pobre pero enriquecedora de muchos, necesitada de tantas cosas, pero poseedora de todo. La Iglesia salvadoreña regala sus historias de los mártires al mundo para humanizarlo y a las demás iglesias para evangelizarlas. Su legado puede encender en ellas la humeante mecha de su peligroso recuerdo narrativo y servir de revulsivo para actualizar nuevas historias martiriales como las suyas, que como un colirio dilaten las pupilas de nuestros ojos para ver en la oscuridad un futuro siempre mayor en el cual se vislumbre al Dios por venir. La memoria de Monseñor Romero, de Lutilio Grande, de Alfonso Navarro y tantos otros mártires salvadoreños habilita la mirada de los teólogos europeos, el efecto Ofce, para que también nosotros captemos e incorporemos a nuestro discurso sobre Dios la verdad siempre negada y al mismo tiempo actualizada del paso resucitador de Dios por el archipiélago de los pueblos crucificados en la vida de sus testigos, tantas veces ignorados por el discurso de los teólogos. Sin percibir la verdad que ofrecen los pueblos crucificados, la teología no podrá salir del trance en la que la situó Jorge Luis Borges cuando la consideró una rama de la literatura fantástica. Segunda lección: narraciones de mártires y teología. En El Salvador se ha producido un número casi incontable de narraciones sobre los mártires y en torno a su memoria se han creado tradiciones como el romerismo que buscan no olvidar a los mártires. Es una forma de mostrarles su agradecimiento. Pero además, esas narraciones y tradiciones establecen de facto, una mediación y una conciliación efectiva y real entre la salvación histórica de Dios, de los pobres, y las historias martiriales del pueblo crucificado salvadoreño. Solo la narración rescata para la historia futura
el sentido de las vidas entregadas que las historias de los mártires encierran y que parece vencido, suprimido o revocado por la muerte injusta. La narración irrumpe críticamente la lógica sacrificial del sistema económico y sociocultural de sus verdugos. La narración invita a la conversión y a verificar en y con la propia vida la verdad de la realidad que se narra. La narración seduce a causa de la calidad humana de la vida de los mártires. La narración contagia para caminar libremente en su seguimiento y bajar solidariamente a los pueblos crucificados de sus cruces en la historia, aunque ese camino siempre termine desembocando en nuevas historias peligrosas de sufrimiento. La narración se convierte así en comunicación de la fe en la liberación del Dios crucificado que los testigos anuncian. Las narraciones de los mártires recuerdan permanentemente a quienes las narran y la escuchan que solo la ejemplaridad es digna de fe, a pesar de la peligrosa conflictividad que lleva inserta. La ejemplaridad trae consigo siempre un conflicto. La posibilidad de una teología narrativa reclama teólogos y teólogas inmersos no solamente en la realidad eclesial, sino en medio de una iglesia que narre. No solo las tradiciones recibidas del pasado, sino su propia experiencia de y con Dios en su presente histórico. En relación con esas narraciones y tradiciones se abrirá paso la dimensión celebrativa de la teología, desconocida en otras teologías contemporáneas de la salvadoreña y sin embargo descubierta por la salvadoreña como un momento de su perspectiva rememorativa y narrativa. El legado de los mártires ofrece la posibilidad de una teología abierta a las narraciones de historias humanas ejemplares de bondad inaudita, solidaridad intempestiva y entrega hasta el final. Sin embargo, esta empresa no será posible si no hay una iglesia que las narre y teólogos inmersos en esa iglesia anamnética y narrativa. No se trata solamente de recordar las historias de los mártires de ayer, sino de comprobar lo que la gracia de estas historias ha dado de sí en nuevas y actuales historias de pasión y muerte, como la de María, que antes de ayer nos narró y teologizó excelentemente Marta. En todos los lugares de nuestro mundo, en sus calles y en sus cantones, en sus basureros y barrios marginados, acontecen historias martiriales que quienes pretendemos nombrar balbucientemente a Dios hemos de saber narrar para poder conocer la identidad de su nombre siempre misterioso, Yahvé, Yahvé. En el contexto eclesial desde el que hablo de Dios, la Iglesia del País Vasco en Europa, la dimensión rememorativa de los mártires de la teología salvadoreña es primeramente una invitación a recuperar la dimensión narrativa de nuestra identidad eclesial. Tiene que haber historias intempestivas de solidaridad a nuestro alrededor que puedan ser narradas, si hay seguimiento de Jesús. Si no encontráramos esas historias, pues siempre tenemos el recurso a las historias de los mártires de otras latitudes que también pueden acompañarnos y guiarnos. Esas historias humanas de generosidad y entrega, de desenmascaramiento de las injusticias y enfrentamiento a las fuerzas de la muerte y de seguimiento a Cristo hasta dar la vida, han alcanzado una repercusión pues, mundial y planetaria, ¿no? En las historias de los mártires de cualquier lugar del mundo, podremos identificar las estructuras de pecado y de muerte que también condicionan la existencia de los teólogos europeos. Y en su forma de enfrentarse a ellas encontraremos sin duda claves humanas que nos ayuden a configurar desde el Evangelio nuestra vida y nuestro hablar de Dios en Europa. La cruz de los teólogos no es explicar el misterio de la Trinidad, sino seguir a Jesús hasta la cruz. Esa es la cruz de los teólogos. Esa es. Finalmente, tercera lección, y con esto termino, los mártires acreditan la palabra sobre Dios de los teólogos. La teología rememorativa de los mártires salvadoreños se ha definido como ecos del relato de la salvación en la historia.
Ella está al servicio de entender la presencia histórica de la salvación de Dios como algo que ante todo debe ser narrado. Vivimos en un mundo configurado por el poder sacrificial del capital y en el que prima el egoísmo y la injusticia. Pero al mismo tiempo en este mundo Dios sigue irrumpiendo para instaurar una realidad transfigurada, el reino de Dios. Me vais a permitir recordar una fórmula que yo he utilizado en un libro. No hay territorio comanche para Dios. ¿Qué es un territorio comanche? Allí donde uno quiere huir porque hay riesgo y hay peligro. No hay territorio comanche para Dios. La teología debe iluminar reflexivamente este proceso, mostrando cómo y qué sucede y por qué sucede esto, y sobre todo haciéndonos volver la vista una y otra vez sobre esas narraciones de los mártires y de los testigos del Evangelio, ayudándonos a que ocupen el centro de nuestra vida cristiana, tanto comunitaria como personal. Pero hemos de reconocer la precedencia de las narraciones de los mártires sobre nuestro hablar de Dios. Las historias martiriales han sido, son y serán realmente importantes para la acreditación de cualquier lenguaje magisterial, teológico, catequético, pastoral sobre el Dios de la vida. La narración y el recuerdo de las historias de los mártires ha contribuido a mantener la prioridad de la realidad sobre su interpretación. Nos hacen conscientes de que las categorías son siempre más pobres que los acontecimientos. Las vidas de los mártires, testigos de la bondad y la solidaridad en los campos de exterminio, entregadas hasta la muerte a mayor gloria de Dios, la vida del pobre, en palabras de Monseñor Romero, son una invitación permanente a interpretar el misterio último de la historia como amor compasivo, solidaridad radical con las víctimas de la injusticia. Vidas, las de los mártires, y prácticas, las de los mártires, que redimen a Dios de su insignificancia y de su deshonor en la historia del sufrimiento, y emiten noticias acerca de un Dios amigo, aun en medio del holocausto de la pobreza. En una palabra, convierten una y otra vez en verdad aquella afirmación que un autor de la Cábala hace decir a Dios dirigiéndose a sus fieles. Si vosotros dais testimonio de mí, yo seré Dios. De lo contrario, no. Muchas gracias. Gracias, Javier. Vamos a las preguntas. Nada más. Bien, está bien. Gracias, Javier, por su ponencia. Esta pregunta lleva una breve introducción, la cual es la siguiente. El quehacer intelectual es una tarea colectiva. La experiencia de Dios es colectiva y comunitaria. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo articulamos el testimonio, el quehacer teológico, con la vida ordinaria? ¿Cómo lo intentamos hacer más, ¿no? A ver, yo he dicho muchas veces que un teólogo es mucho más que teólogo, mucho más cosas. El teólogo es un seguidor de Jesús, es un miembro de la comunidad cristiana. Un teólogo es un ciudadano, o una ciudadana, o una seguidora de Jesús, ¿no? Teólogos y teólogas. Sería muy interesante que se hiciera algún estudio sobre las mártires para enriquecer la teología feminista también, ¿no? Me parece un tema importante. Bueno, pues a mí me parece que un teólogo tiene que estar inserto en una realidad eclesial. Inserto no quiere decir que afirme formalmente que tiene un ministerio eclesial, sino que esté inserto en la realidad. Es mi manera de entender mi condición de teólogo, que es una condición segunda, no primera. Soy cura, soy cristiano. Y luego, pues, tiene que estar inserto en una comunidad también real, ¿no? Bueno, luego, pues, las vocaciones, los carismas son diferentes y cada uno, pues, trata de aplicar eso a su propia condición, ¿no? Lo único que quiero decir, y lo he dicho antes, es que un teólogo tiene que utilizar mucho la biblioteca, mucho.
porque hay que ser riguroso en el pensamiento y en el conocimiento. Pero la verdad no está en la biblioteca. La verdad, como decía Munier, comentando aquello de Pilato, diciéndole a Jesús, ¿qué es la verdad? Contestaba Munier, la verdad son los pobres. La verdad son los pobres. Bueno, a mí eso me parece decisivo, ¿eh? Yo creo que hay que saber compaginar conocimiento y acceso a la verdad. Y yo creo que el acceso a la verdad no es en las bibliotecas, que insisto, en las que hay que estar mucho, hay que trabajar, hay que menear mucho papel, hay que estudiar, hay que hacer el esfuerzo del concepto, hay que ser riguroso metodológicamente, como sabe Manuel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo otro me parece a mí muy importante, ¿no? Y me parece que el tema tanto de las víctimas, que en parte es el tema también de los mártires, como el tema de los mártires entendido como los testigos de la presencia de Cristo en el servicio a las víctimas, ese tema hay que entrarle dejándose desde dentro y cargando con ellas, como he dicho en mi exposición. Luego, evidentemente, cada uno es... Yo estoy en Bilbao, no estoy en El Salvador. En Bilbao los pobres son invisibles y aquí son visibles. Y bueno, la pobreza también es diferente, pero tendré que saber que, por ejemplo, pues por decir una cosa que para mí es muy importante, a ver, yo me he tenido que confrontar desde mi teología con el tema de las víctimas de ETA y del terrorismo de ETA. Y no se puede hacer teología sin tener eso en cuenta, como si estuviéramos en un mundo ideal, ¿no? Como algunas teologías estéticas que se pueden hacer en unos lugares de Europa y dicen, pero oiga, no hay más que esto, no hay más cosas, ¿no? Pero bueno, hacémoslo. Última pregunta. ¿Puede hacerse teología solo narrando, sin concepto, especulación, o la narración sería más bien una fuente para la sistematización? No, si solo se narra, se narra. Yo ya lo he dicho, en el texto está mejor explicado, ¿no? La narración debe guiar, me parece a mí, las narraciones de los mártires, debe guiar la teología. Pero digo, a ver, la narración de la muerte y resurrección de Jesús guía la teología, y si no, no hay teología. O sea, a la teología no la guía, con todo el valor que tiene, la teología de San Pablo, sino la narración de la muerte y resurrección. Y en la primera comunidad cristiana hubo un momento que tuvo que volver a la narración y dejarlo por escrito, porque esto es fundamental para que no se pierda el sentido último del acontecimiento salvador, que no es una declaración, sino es un acontecimiento histórico. Bueno, entonces, narrar, la teología tiene que incorporar, dejarse guiar por esa narración y luego a su vez ella tiene que ser capaz de orientar esa narración, categorizarla, bueno, hacer algo que se ha hecho aquí, no... hay que ir a los textos, lo que se ha hecho aquí pues muchas veces es eso, aunque no se ha formulado así, porque una de las virtudes que tiene la teología salvadoreña es su humildad. Es decir, hace esas cosas pero no dice que las va a hacer. Hace falta que venga un europeo como yo, que tiene tiempo libre, y diga, pues hombre, aquí esto tiene que ver con esto que hemos estudiado allí, y pasamos horas haciendo seminarios sobre eso. Bueno, esto para ustedes, es una gracia estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Javier.